Todo comenzó cuando mi esposa me dijo que sus amigas estaban planeando hacerse tatuajes y que ella quería unirse a ellas. Conocíamos a esas amigas desde hacía muchos años, así que no me sorprendía que quisieran hacer algo así juntas. Mi reacción inicial no me entusiasmó demasiado. Yo no tengo ningún tatuaje y, para ser franco, no es lo mío. Pero mi esposa parecía genuinamente emocionada y, dado que llevábamos juntos varios años, pensé que valía la pena apoyarla en esto. Además, si significaba algo importante para ella, sería una pena interponerme en su camino. Terminamos quedando con nuestras amigas en un bar para hablar con más detalle sobre la idea. Todas estaban bastante entusiasmadas, hablando de distintos diseños, lugares del cuerpo y de cómo recordarían la experiencia para siempre. Una de nuestras amigas, se llama Emma, mencionó que conocía personalmente a un tatuador. Dijo que era muy bueno en lo que hacía y que podría hacernos un hueco pronto. Eso me pareció bien, si alguien de confianza podía hacer el trabajo, mejor todavía. En ese momento, simplemente me alegraba de que no estuvieran considerando ir a un estudio dudoso en algún callejón. Emma hizo entonces un chiste que captó mi atención. Dijo con una sonrisa en la cara que este tatuador en particular ofrecía descuentos especiales para mujeres. Alcé una ceja, pero ella se rió diciendo que ella misma había pagado usando esas condiciones especiales. Todos los demás también se rieron, pero a mí no me hizo mucha gracia. Me molestó la forma en que sonó aquello de descuentos especiales para mujeres y al parecer, a mi esposa y a sus amigas les resultaba divertido. Eché un vistazo a mi esposa tratando de ver su reacción. Ella solo sonrió y se encogió de hombros, diciendo quiénes somos para juzgar. Me mordí la lengua para no armar una escena delante de todos. No me gustaba particularmente el tema, pero al mismo tiempo no iba a reaccionar de forma exagerada. Si los demás estaban cómodos con eso, podía soportarlo. Pero algo dentro de mí se tensó, una incomodidad silenciosa de la que no podía deshacerme. Quería confiar en la recomendación de Emma, pero la forma en que lo expresó me dio mala espina. Aún así, mi esposa me aseguró que no había nada de qué preocuparme y quise darle el beneficio de la duda. Después de todo, también eran sus amigas y confiaban lo suficiente en ese tipo como para seguir adelante. La conversación continuó y empezaron a hablar de los diseños que querían. Mi esposa decidió que quería algo que simbolizara nuestro camino juntos, algo significativo. Respetaba eso y, siendo sincero, probablemente esa fue la única razón por la que me animé con la idea. Si era algo que nos unía, tal vez no era tan mala idea después de todo. Escuché cómo los demás compartían sus propias ideas y vi que todos estaban muy entusiasmados. El ambiente era animado y, a pesar de mis reservas iniciales, me relajé un poco. A medida que avanzaba la noche, el grupo se volvió más ruidoso y las copas seguían llegando. Toda la idea de hacerse un tatuaje empezó a sentirse más como una aventura espontánea que como una decisión seria. Eso no era precisamente mi estilo, soy de los que piensan las cosas con calma, sopesando pros y contras. Pero mi esposa estaba tan feliz, hablando con entusiasmo con sus amigas y con los ojos brillantes de emoción. Decidí que quizás podía relajarme esta vez. A veces, solo hay que dejarse llevar para mantener la armonía y, quién sabe, quizá hasta divertirse un poco. Emma finalmente sacó su teléfono y llamó al tatuador. Le dijo que estábamos listos y preguntó cuándo podía atendernos. Después de unos minutos de conversación, colgó y nos dio a todos un pulgar arriba. Habíamos reservado oficialmente una sesión grupal en unos días. Asentí, guardándome mis pensamientos. Esto iba a suceder me gustase o no, así que más valía sacarle el mejor provecho. Mi esposa estaba feliz, sus amigas estaban emocionadas y yo solo iba a ver cómo terminaba todo, sin armar escándalos. No había necesidad de darle demasiadas vueltas. Llegamos al estudio de tatuajes justo a la hora de la cita. El lugar era exactamente lo que imaginé, iluminación tenue, el zumbido de las máquinas de tatuar y paredes cubiertas de pósters y diseños de muestra. El artista, el que Emma había recomendado, se acercó a saludarnos. Era más joven de lo que me había imaginado y tenía una sonrisa engreída que de inmediato me cayó mal.
Hizo un gesto para que mi esposa lo siguiera, y ella se dirigió a la silla. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, observándolo todo con atención. No iba a bajar la guardia hasta estar seguro de que todo estaba en orden. Comenzó a trabajar primero en el tatuaje de mi esposa y pude ver que ella estaba emocionada, pero algo nerviosa. Fue entonces cuando empezaron los comentarios de broma. Al principio eran bromas ligeras, pero muy pronto empezaron a tener un tono sugestivo. Hizo un comentario sobre cómo las mujeres siempre necesitan atención extra al hacerse su primer tatuaje y se rió de una manera que no me gustó nada. Vi a mi esposa tratando de reírse para quitarle hierro al asunto, pero noté que también estaba un poco incómoda. No dije nada en ese momento, pero seguí mirando cada uno de sus movimientos. Lo peor era lo cerca que se colocaba de ella. Claro, entiendo que tatuar requiere precisión y hay que estar cerca, pero hay una línea entre hacer tu trabajo y pasarte de la raya. Él se inclinaba demasiado, su brazo rozándola más veces de las que me gustaba. Empezaba a irritarme, pero seguí recordándome que ese era su trabajo, que tal vez simplemente trabajaba así, que quizá era su manera de ser con todos los clientes y que no debía armar un problema. Me repetía eso una y otra vez. Cuando llegó mi turno de sentarme en la silla, el ambiente cambió de repente. Las bromas se volvieron menos frecuentes y él parecía mucho más concentrado en terminar el trabajo. Ya no se inclinaba tanto ni hacía contacto físico conmigo más allá de lo necesario. Era como la noche y el día. Aún hizo algunos chistes de mal gusto, pero estaba claro que no se iba a propasar conmigo como lo había hecho con mi esposa. Sentía como mi molestia iba en aumento, pero no iba a dejar que me dominara. Solo quería que terminara mi tatuaje y marcharme. Cada vez que soltaba una de esas bromas, miraba de reojo a mi esposa. La veía haciendo como que no escuchaba, mirando su teléfono y evitando el contacto visual con cualquiera en la sala. Podía decir que ella también se daba cuenta de la diferencia en el trato que él nos daba, y esa diferencia era como una pequeña chispa que empezaba a encender un fuego en mi interior. Aún así, no quería armar una escena. Estábamos allí para hacer algo significativo, un tatuaje que simbolizara algo importante para los dos, y no iba a dejar que aquel tipo lo arruinara. Tenía que mantener la calma y la compostura. Los otros hombres que habían venido con nosotras también se dieron cuenta. Se cruzaban miradas, pero nadie decía nada. Era un acuerdo tácito: entramos, nos hacemos el tatuaje y nos vamos. Sin dramas, sin peleas innecesarias. Todos estábamos allí por nuestras esposas, apoyándolas, y lo último que queríamos era que esta experiencia se agriara por culpa de un tatuador joven y engreído que pensaba que podía salirse con la suya. Me concentré en el zumbido de la aguja, en el escozor sobre mi piel y bloqueé todo lo demás. Finalmente, el artista terminó mi tatuaje y me levanté de la silla estirando la espalda. El alivio que sentía era más por haber terminado con toda esa situación que por otra cosa. Mi esposa me sonrió y yo asentí. Ya casi habíamos terminado allí, solo faltaban unos minutos más y podríamos irnos de ese lugar. Quería olvidar el comportamiento de ese tipo, dejarlo atrás y centrarme en lo que nuestros tatuajes significaban para nosotros, no en la tontería que ocurrió durante la sesión. A pesar de todo, aguanté, decidido a que el objetivo principal, que era terminar el tatuaje, siguiera siendo lo más importante en ese momento, y no iba a permitir que nada se interpusiera. Después de que por fin terminaran los tatuajes, necesitaba un momento para tranquilizarme. Habían sido unas horas largas y tensas y solo quería salir de allí. Le dije a mi esposa que fuera a pagar por los 2 tatuajes con mi tarjeta mientras yo me apartaba un momento para ir al baño. Necesitaba alejarme de la cara engreída de aquel tipo y de todo el ambiente que me estaba asfixiando. Cuando volví, ella ya había hecho el pago y estábamos listos para irnos. Asentí con la cabeza y nos dirigimos al coche. Sentía como la tensión aflojaba un poco a medida que nos alejábamos del estudio. Nos subimos al coche y, al arrancar, ya no pude seguir guardando mis pensamientos. Sabía que tenía que decir algo sobre lo que había pasado en el estudio. No era solo el comportamiento grosero del tatuador lo que me molestaba, sino el hecho de que creyera que podía salirse con la suya, que nadie lo iba a cuestionar. Y,
siendo sincero, me molestó aún más que mi esposa pareciera no darle importancia. Mientras salíamos del aparcamiento, se lo solté sin rodeos: no vamos a volver con ese tipo. Ella me miró levantando una ceja, como preguntando por qué. Yo sabía que ella también lo había visto. La forma en que él se le acercó, los comentarios sugestivos, la manera en que la trató de forma distinta a los demás. No me lo estaba inventando ni exagerando. Le pregunté si había notado la forma en que actuó, cómo se pegaba a ella mientras trabajaba, cómo hacía comentarios inapropiados. También señalé que no se había comportado así con las otras esposas, solo con ella, y no era el único que se había dado cuenta, los otros maridos también lo vieron. Ella suspiró, con un leve asomo de frustración, y me dijo que era simplemente su personalidad, que hay gente así, un poco ruidosa, un poco vulgar, pero inofensiva. Me dijo que probablemente no lo hacía con mala intención, que solo era su forma de hacer que la gente se sintiera cómoda. No me lo creí. Hay una diferencia entre ser amable y cruzar la línea, y ese tipo la había cruzado. Yo sabía lo que había visto y sabía cómo me hacía sentir. Sin embargo, mantuve la voz firme y calmada, sin querer convertirlo en una discusión. Mi esposa insistió en que yo estaba exagerando, que estaba dejando que mis sentimientos nublaran mi juicio. Incluso intentó bromear diciendo que quizá estaba celoso. La miré y tenía una pequeña sonrisa, como si pensara que era algo que podíamos tomar a la ligera, pero yo no estaba para chistes. No se trataba de celos, sino de respeto, y lo que vi en ese estudio fue una falta total de respeto. No iba a dejarlo pasar así como así, sin dejar claro lo que sentía. Respiré hondo y le dije que sí, que tal vez sentía celos, quizá era parte de ello, pero que no me avergonzaba. Ella era mi esposa y no iba a disculparme por querer protegerla y asegurarme de que la trataran con el respeto que merecía. Si eso me hacía celoso, que así fuera. No iba a fingir otra cosa solo para evitar una conversación incómoda. Necesitaba que entendiera que lo que pasó allí no estaba bien para mí y que tampoco debería estar bien para ella. Ella miró por la ventana, perdiendo la sonrisa. Pude ver que intentaba entender mi perspectiva, pero no estaba del todo convencida. Dijo que tal vez yo estaba exagerando, dejando que mi instinto protector se pasara de la raya. Pero yo sabía lo que había visto: ese tatuador no solo estaba haciendo su trabajo, sino que estaba tomándose libertades, traspasando fronteras y comportándose de un modo completamente poco profesional. Y el hecho de que ella estuviera dispuesta a dejarlo pasar solo me confirmaba que tenía que decir algo. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el día, vi a mi esposa sentada en el sofá con el teléfono en la mano, sonriendo un poco mientras sus dedos se movían rápido por la pantalla. Me llamó la atención y la curiosidad me pudo. Me acerqué y le pregunté con quién hablaba. Me miró todavía sonriente y me dijo que era el tatuador. Al parecer, le había enviado algunas recomendaciones para cuidar el nuevo tatuaje. Fruncí el ceño. No me hacía gracia, especialmente después de lo que pasó el día anterior en el estudio. Le pregunté qué clase de recomendaciones eran y me dijo que él había creado un grupo de chat para compartir instrucciones de cuidado posterior. Me pareció raro, así que insistí, preguntando quiénes estaban en ese grupo. Ella dudó un momento antes de admitir que solo estaban las mujeres que se habían hecho tatuajes. Eso encendió todas mis alarmas. ¿Por qué solo las mujeres? Ella me explicó que el tatuador dijo que a los hombres no les importaba mucho el cuidado posterior y que se las arreglarían por su cuenta, ignorando instrucciones. A mí me pareció una pésima excusa, no me la creía. Sentía como mi frustración iba en aumento. Le dije que no me parecía apropiado que él creara un grupo de chat con solo mujeres, sobre todo después de cómo se había comportado durante la sesión. Sentía que estaba tratando de ir más allá de lo profesional y no me parecía bien. Mi esposa, sin embargo, no lo veía así. Se encogió de hombros diciendo que no era gran cosa, que solo estaba siendo servicial. Pero para mí era algo más, algo que cruzaba un límite. No iba a quedarme tranquilo. Le dije con la mayor calma posible que quería que dejara de hablar con él, dejándole claro que no me sentía cómodo con la situación y que no confiaba en ese tipo.
Mi esposa frunció el ceño, su sonrisa se desvaneció y dejó el teléfono a un lado. Me preguntó por qué estaba haciendo un drama de esto, por qué intentaba controlar con quién hablaba. Se notaba la irritación en su voz y supe que estábamos a punto de tener una discusión, pero no pensaba retroceder. Ya había visto suficiente de ese tatuador y no pensaba dejarlo pasar. Alzó la voz, diciéndome que no tenía derecho a dictar sus amistades o con quién se comunicaba. Sentí que mi propio temperamento subía, pero intenté mantener la voz firme. Le expliqué que no se trataba de control, sino de respeto, respeto por nuestra relación y por los límites que no deberían cruzarse. No me fiaba de ese tipo y necesitaba que ella lo entendiera. No era cuestión de ser posesivo, era cuestión de proteger lo que teníamos y asegurarnos de que nadie más intentara interferir. La tensión en la habitación era densa y ambos estábamos cada vez más frustrados. Ella me dijo que podía valerse por sí misma, que no necesitaba que la protegiera de ningún tatuador. Yo sabía que podía, que era fuerte, independiente y capaz, pero eso no cambiaba el hecho de que ese tipo estaba yendo demasiado lejos y no iba a quedarme de brazos cruzados. Necesitaba que lo viera, que entendiera mi postura. No estaba intentando controlarla, estaba tratando de proteger algo que valoraba. Después de unos minutos de discusión, la intensidad fue bajando un poco. Veía que ella seguía molesta, pero también que empezaba a entender mi perspectiva. Le reiteré que no me sentía cómodo con que hablara con ese tipo y necesitaba que lo respetara. Me miró durante un largo momento y, al final, suspiró, tomó el teléfono y dijo que si significaba tanto para mí, dejaría de hablar con él. Pude notar que no estaba contenta con eso, pero al menos accedía a ceder un poco. Unas semanas después, mi esposa vino a contarme que su amiga estaba organizando una noche de chicas, una fiesta de despedida de soltera para una de sus mejores amigas, y que todas habían sido invitadas a una celebración temática. Había un giro curioso, ninguna de ellas sabía dónde se llevaría a cabo hasta que recibieran más detalles. La única pista era que se celebraría en algún tipo de establo. Alcé una ceja y le pregunté qué planeaban hacer en un lugar así. Ella se rió y dijo que se suponía que era sorpresa, algo divertido y fuera de lo normal. No estaba seguro de que podía ser divertido en un establo, pero no quise presionarla más. Sé que a veces es mejor dejar que las cosas fluyan y no darles demasiadas vueltas. Sin embargo, algo me rondaba la cabeza. Después de todo lo que había pasado con el tatuador, no podía evitar sentir cierta desconfianza respecto a ese nuevo plan. Le dije que quería asegurarme de que ese tipo, el tatuador, no fuera a estar allí. No era que no confiara en ella, sino que no confiaba en él, no después de lo que pasó en la sesión ni los mensajes posteriores. Mi esposa pareció algo sorprendida por mi preocupación y me tranquilizó, diciéndome que era una despedida de soltera, un evento específico para chicas, que sería totalmente inapropiado que él apareciera, sobre todo tratándose de esa ocasión. Entendía su punto, pero no dejaba de sentir esa incomodidad en mi interior. No se trataba de si él tenía motivos para ir o no, sino del hecho de que ya había cruzado la línea una vez y yo no estaba dispuesto a correr riesgos, por mínimos que fueran. Ella me dijo que todo lo organizaba su amiga y que mantendrían la sorpresa para la novia. Asentí, pero dejé clara mi posición, necesitaba que se cerciorara de que él no estaría allí. Quizás sonara paranoico, pero no me iba a disculpar por ello. Solo quería estar seguro de que ese evento no se convertiría en otra situación donde se pasaran por alto los límites y se ignoraran las reglas de respeto. Ella puso los ojos en blanco ante mi insistencia, pero finalmente prometió que confirmaría que él no aparecería. Dijo que entendía por qué me preocupaba, aunque pensara que estaba exagerando. Podía ver que empezaba a frustrarse con mis preguntas, pero yo tenía que estar seguro. No pensaba dejarlo estar sin una confirmación real. Ese tipo ya había demostrado que no respetaba los límites y no iba a hacer como si no pasara nada. La conversación se relajó un poco y ella trató de quitarle peso a mis inquietudes, incluso bromeando con que estaba siendo posesivo. Le dije que no era por posesividad, sino por prevenir que volviéramos a pasar por algo parecido a lo del estudio de tatuajes. Le aclaré que no dudaba de su lealtad,
pero había visto suficiente de ese individuo como para saber que no respeta los límites y si existía la mínima posibilidad de que se presentara, quería saberlo de antemano para impedirlo. Cuando intenté concluir la charla, no pude resistir soltar un último comentario. Le dije que, por lo que sabíamos, el tipo podría ponerse un vestido y colarse en la fiesta solo para intentar meterse de nuevo como hizo durante la sesión de tatuajes. Ella me miró con fastidio y me mandó callar, evidentemente harta del tema. Sabía que estaba tensando la cuerda, pero necesitaba que entendiera mi punto, aunque fuera un poco exagerado. Al día siguiente, mi esposa se fue a la despedida de soltera, emocionada y llena de energía. Salió de casa al atardecer, vestida para la ocasión y lista para divertirse con sus amigas. Sabía que debía ser una noche divertida para ella, así que traté de contener mis preocupaciones. Pero conforme avanzaba la noche, mi inquietud fue creciendo. Le envié algunos mensajes solo para saber cómo iba todo, pero no recibí respuesta. Intenté llamarla también, pero no contestó. Aquello no era propio de ella, no solía ignorar mis llamadas y empecé a frustrarme. No podía dejar de sentir que algo andaba mal. Me senté en la sala con el teléfono en la mano, esperando alguna señal de que todo estaba bien. Pasaron las horas y el silencio de su parte me carcomía por dentro. Traté de convencerme de que estaría ocupada en la fiesta, que quizá la música estaba alta o que simplemente se había dejado llevar por la reunión y se olvidó del teléfono. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me enfadaba. No era solo la falta de comunicación, era el principio de que siempre nos manteníamos al tanto el uno del otro, pasara lo que pasara. Esto no era normal en ella y no podía quitarme de la cabeza que algo estaba ocurriendo. Pasada la medianoche, finalmente oí la puerta principal abriéndose. Me levanté, dispuesto a preguntarle dónde había estado y por qué no me había contestado las llamadas. Pero en cuanto entró por la puerta, mis preguntas se atragantaron en la garganta. Estaba tambaleándose, claramente ebria, con la mirada vidriosa y desenfocada. Me miró un instante, con una sonrisa cansada en el rostro, y balbuceó algo sobre estar exhausta, que solo quería ducharse e irse a la cama, y que me lo contaría todo por la mañana. Me quedé mirándola mientras se quitaba los zapatos y avanzaba torpemente hacia el baño. La irritación que sentía antes seguía ahí, pero ahora mezclada con preocupación. Ella no era de beber hasta ese punto, de llegar tambaleándose. Quería preguntarle más, insistir para que me contara, pero en ese estado no iba a lograr nada, apenas podía mantener los ojos abiertos y veía que lo único que deseaba era quitarse la noche de encima y dormirla. Mientras pasaba por mi lado, no pude evitar fijarme en su aspecto desaliñado, su vestido arrugado, el cabello hecho un desastre, y había algo en su forma de caminar que me resultaba extraño. Seguí su figura con la mirada mientras avanzaba por el pasillo y fue entonces cuando lo noté, no llevaba ropa interior. Me pilló desprevenido y tuve que mirar 2 veces para asegurarme de que no me equivocaba, pero era evidente que no había nada debajo del vestido, ni sujetador ni bragas, solo ella, apenas capaz de mantener el equilibrio mientras se dirigía al baño. Esta revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi esposa siempre había sido muy cuidadosa con lo que llevaba puesto, sobre todo cuando salía. Nunca hubiera ido sin nada debajo. Esto no encajaba en absoluto con su forma de ser, y mi frustración se disparó. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Por qué volvía así, sin lo más básico que siempre usaba? La vi desaparecer tras la puerta del baño, que cerró a su espalda. Oí cómo abría el grifo de la ducha unos momentos después y me quedé quieto, con la mente a 1000 por hora. Eran demasiadas preguntas y pocas respuestas. Quería irrumpir ahí y exigirle explicaciones, pero sabía que no serviría de nada, no en ese estado. Estaba borracha y cansada, y yo lleno de rabia e incertidumbre. No habría más que gritos y confusión. Cuando mi esposa finalmente se durmió, noté un enrojecimiento alrededor de su espalda baja, justo encima de la cintura de su vestido. La curiosidad pudo más que yo y levanté con cuidado la tela para echar un vistazo. Nota: el siguiente párrafo repite parte de la introducción a lo que va a describir. Se traduce de forma idéntica, tal como aparece en el texto original en inglés.
Una vez que mi esposa finalmente se durmió, me encontré todavía despierto, incapaz de sacudirme la sensación de inquietud de antes. Me quedé un momento mirándola mientras dormía, su respiración profunda y constante. Había algo que me atormentaba, un instinto que no podía ignorar. El estado en que llegó a casa, como había actuado, todo se sentía fuera de lugar. Continúa la narración tras esa introducción repetida emoticono cara sonriente. Mientras la observaba más de cerca, vi un enrojecimiento alrededor de su espalda baja, justo por encima de la cintura de su vestido. La curiosidad me pudo y levanté con cuidado la tela para mirarlo mejor. Lo que vi hizo que se me encogiera el estómago. Allí, en su espalda baja, había un tatuaje fresco. Era una imagen burda, un órgano íntimo de su amante, y justo debajo, con letras pequeñas, había un nombre, una firma. No tardé en comprender lo que estaba viendo. Era un símbolo burlesco y retorcido de algo en lo que yo no tenía parte alguna. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de ira e incredulidad. No tenía idea de cuándo se lo hizo, pero algo estaba claro, no era algo que hubiéramos hablado, ni algo que ella hubiera mencionado jamás. Cuanto más miraba, peor se ponía. Al lado de la imagen vulgar había varias marcas, unos números que no me decían nada, decían 5 pulgadas, 6.5 pulgadas y luego, inexplicablemente, 26 Inés. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma de mal gusto, pero no tenía nada de gracioso. Los números estaban bien trazados, alineados, como si quisieran registrar algún tipo de logro retorcido. Intenté hallarle sentido, pensando en 1000 posibilidades, pero nada encajaba. Eran cifras raras, sin contexto, y la última, 26 pulgadas, no tenía el menor sentido. Me quedé ahí, mirando el tatuaje, con las manos temblorosas mientras dejaba caer de nuevo el vestido sobre su piel. Tenía la mente hecha un torbellino de preguntas. ¿Quién se lo hizo? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué estaba ahí? La firma debajo de la imagen fue la gota que colmó el vaso, la pieza que encendió mi sangre. Sabía perfectamente de quién era ese nombre, era el tatuador, el mismo tipo al que le dije que dejara de hablar, en quien no confiaba desde el principio. Ahora tenía su marca en el cuerpo de mi esposa, un recordatorio permanente de lo que fuera que sucedió esa noche. Di un paso atrás, tratando de tranquilizarme. Sentía que la habitación se cerraba sobre mí, como si las paredes se encogieran mientras intentaba procesar todo esto. Quería despertarla y exigirle explicaciones, pero sabía que en su estado no iba a conseguir nada. Estaba profundamente dormida, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Apreté los puños intentando contener mi rabia, pero no era fácil. Esto no era solo un tatuaje, era todo lo que simbolizaba, una traición, una violación de la confianza construida a lo largo de los años. Salí del dormitorio buscando espacio para pensar. Caminé por la sala de estar, de un lado a otro, dándole vueltas a todo lo que nos había traído a este punto, la fiesta de la despedida de soltera, el secreto sobre la ubicación, la forma en que ella volvió desaliñada y sin su ropa interior. Todo apuntaba a algo que me negaba a admitir, algo que me revolvía el estómago. El tatuaje era la confirmación final de que aquella noche se había rebasado un límite irreparable. Después de asimilar el impacto del primer tatuaje, respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Algo en la situación me empujaba a ser minucioso, a asegurarme de entender todo lo que había ocurrido. Con sumo cuidado, la giré para ver su espalda, procurando no despertarla. Necesitaba revisar si había algo más que pudiera darme más pistas de lo que sucedió esa noche. Intenté mantener mis emociones a raya, pero cada movimiento se sentía como un peso en el pecho. Levanté la tela un poco más y miré hacia abajo, y allí estaba, otro tatuaje, esta vez debajo del vientre, justo encima de la zona pélvica. Era una pequeña línea de texto grabada en su piel, unas palabras que me helaron la sangre. This size has been inside me, este tamaño ha estado dentro de mí. Debajo, aparecía de nuevo el número 67. Me temblaba la mano mientras leía esas palabras, y la realidad de todo me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Era vulgar, humillante y confirmaba lo que me temía desde que había entrado por la puerta. Sentí mi mandíbula apretarse mientras luchaba por mantenerme sereno.
Debajo de la frase aparecía, una vez más, el nombre del tatuador, la misma firma que vi en su espalda baja. Ahora no cabía duda de lo que pasaba. Ese tipo había reclamado una parte de mi esposa, marcándola con su firma y sus números, como un trofeo. Noté cómo mi corazón se aceleraba en mi pecho, con rabia y traición mezclándose en mi interior, pero me obligué a quedarme en silencio. Ella seguía durmiendo, ajena al caos que había sembrado. Me quedé un rato mirándolo todo, las palabras y el número 67 repitiéndose en mi cabeza. 67, otra vez, sin entender su significado, pero sabiendo que había algo retorcido detrás de esos números. Con la mano temblorosa, saqué mi teléfono y abrí la cámara. Necesitaba pruebas de lo que estaba viendo, evidencias de que esto no era una pesadilla. Tomé varias fotos, asegurándome de captar cada detalle, las imágenes burdas, los números, las firmas. Cada clic de la cámara era como una puñalada en el corazón, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía dejar que esto pasara desapercibido. Era algo que necesitaba afrontar y, para ello, necesitaba pruebas. Con las fotos tomadas, me eché atrás, con el corazón hecho un nudo y la mente dando vueltas. Sabía que no podía ignorar esto, que había que hacer algo. Pero en ese momento, lo único que pude hacer fue mirar la pantalla de mi teléfono, las imágenes mirándome con toda su crudeza, recordándome lo que acababa de descubrir. Decidí revisar su teléfono. Jamás pensé que llegaría a hacer algo así, hurgar en sus mensajes privados, pero después de lo que vi, sentí que no tenía alternativa. Tenía que entender cómo había llegado a esto, y la única forma era saber qué me había estado ocultando. Lo desbloqueé y empecé a revisar sus mensajes. No tardé en encontrar lo que buscaba, una conversación con el tatuador. Se me revolvió el estómago mientras leía los mensajes, cada uno confirmando más y más que aquel hombre había pasado todos los límites posibles. No era solo una relación profesional, los mensajes eran coquetos, sugestivos y llenos de referencias a esa noche. Seguí deslizando la pantalla y encontré el chat grupal del que ella me habló, uno que solo incluía mujeres. Allí se hablaba de otro evento, una fiesta programada para dentro de 2 semanas, la misma clase de celebración que había llevado a todo lo que yo había visto esa noche. La rabia me invadió al leer esos mensajes. Estaba claro que esto no había sido un error puntual, sino un plan, algo en lo que todas parecían estar de acuerdo y deseosas de repetir. No podía creerlo. Sentí que era una traición en todos los niveles, no solo de mi esposa, sino de todo el grupo. Eran cómplices, dispuestas a participar en algo que se había ido de las manos. Supe que no podía permitir que esto continuara. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. Tomé rápidamente una decisión, abrí mi propia aplicación de mensajería y creé un nuevo grupo, esta vez solo con los maridos de esas mujeres. Los fui añadiendo uno por uno hasta que estábamos todos. Cuando todos estuvieron dentro, comencé a teclear. Les conté todo lo que había descubierto, los mensajes, el chat grupal, los planes para la próxima fiesta. Les adjunté las fotos que había tomado, las evidencias de lo que había sucedido. Sus reacciones fueron inmediatas, mensajes de incredulidad, ira y sorpresa inundaron el chat. Uno a uno fueron respondiendo, con la rabia evidente en cada palabra. Todos sentíamos lo mismo, una traición profunda y la necesidad de hacer algo al respecto. Ya no se trataba solo de mí, sino de todos. Nuestras esposas habían sido manipuladas y abusadas por ese hombre, y no íbamos a quedarnos de brazos cruzados mientras él seguía haciéndolo. La ira en ese chat era palpable y no hacía más que avivar mi determinación de ponerle fin a todo. Empezamos a discutir qué podíamos hacer. No era suficiente con enfrentarlo, queríamos asegurarnos de que el tatuador entendiera que sus actos tenían consecuencias. Uno de los chicos propuso algo drástico, algo que mandara un mensaje claro, mencionó conseguir un baño portátil, un camión, cadenas y candados. La idea era atraparlo en la próxima fiesta, aparecer sin avisar y asegurarnos de que entendiera lo que había hecho. Sonaba extremo, pero leyendo los mensajes de los otros, comprendí que todos estábamos en la misma sintonía. Necesitábamos actuar, y actuar unidos.
El plan tomó forma rápidamente, esperaríamos a la próxima fiesta y, llegado el momento, ejecutaríamos nuestro movimiento. Llevaríamos el baño portátil, las cadenas y los candados, y nos aseguraríamos de que ese hombre pagara por todo. No era solo venganza, era un aviso de que sus actos tenían consecuencias y que no íbamos a permitir que volviera a ocurrir. Cuanto más hablábamos, más determinados estábamos. Teníamos la evidencia, teníamos el plan y solo nos faltaba la oportunidad. Para cuando terminamos de planearlo todo, sentí una determinación que no había experimentado hasta entonces. No era solo por mí, era por todos, por la dignidad que ese hombre nos había arrebatado. Haríamos que entendiera la gravedad de sus actos y lo haríamos juntos. Miré los mensajes una última vez, las fotos reflejando la cruda realidad. No había vuelta atrás. Teníamos un plan y lo llevaríamos a cabo. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Hice mi rutina normal, preparé café, revisé mis correos y seguí con la vida diaria. Mantuve un semblante neutral, sin revelar el menor indicio de que sabía lo de la traición ni del plan que estaba en marcha. Mi esposa, en cambio, se mostraba visiblemente nerviosa. Pasó el día entero en bata, moviéndose por la casa de forma inquieta. No sabía lo que yo había descubierto, pero percibía que algo estaba mal. Aún así, yo no di muestras de saber nada. La tensión en la casa era evidente, pero fingí normalidad. Le hice preguntas triviales, le ofrecí mi ayuda en lo que necesitara. Ella negaba con la cabeza, evitando mi mirada, con la voz temblorosa. Parecía como si esperara que la confrontara, que le exigiera explicaciones, pero yo no lo hice. Dejé que se revolviera en su propia ansiedad, sabiendo que la verdadera confrontación llegaría. Pero no ese día. Ese día necesitaba mantenerlo todo en calma para que el plan siguiera su curso. Pasaron 2 semanas lentamente, cada día sintiéndose como una cuenta regresiva. Durante ese tiempo, mantuve la normalidad con ella, fingiendo que todo estaba bien y que no sospechaba nada. Fue difícil, sobre todo cuando cada vez que la miraba sentía el pinchazo de la traición. Pero tenía que mantenerme firme, había algo más grande en juego y no pensaba dejar que mis emociones arruinaran el plan. Al fin llegó el día. Mi esposa se acercó a mí por la mañana para decirme que pasaría la noche en casa de su amiga, que querían hacer algo como cuando eran niñas, una pijamada nostálgica. Intentó sonar casual, pero vi la inquietud en sus ojos. Asentí, fingiendo que no era gran cosa, incluso sonreí y le dije que se divirtiera y que la vería al día siguiente. Pareció aliviada y la observé mientras empacaba sus cosas y salía de la casa. Tan pronto se fue, agarré mi teléfono y envié la señal al grupo de maridos. Era la hora. Me dirigí a casa de un amigo donde habíamos quedado. Él había conseguido un viejo baño portátil, tal como habíamos planeado. Estaba algo oxidado y maltrecho, pero serviría para nuestro propósito. Entre varios lo cargamos en la parte trasera de una camioneta, haciendo fuerza para lograr acomodarlo. No fue nada fácil, pero al final lo conseguimos. Al poco rato llegó otro amigo con cadenas y candados, justo lo que necesitábamos. Habíamos pensado en cada detalle, queriendo asegurarnos de que nada saliera mal. Las cadenas eran gruesas, el candado lo suficientemente fuerte como para que, una vez cerrado, no hubiera forma sencilla de abrirlo. Los demás estaban tan resueltos como yo, sus rostros mostraban la misma determinación sombría que yo sentía. Ya no se trataba solo de mí, sino de todos los que habíamos sido engañados y humillados. No lo íbamos a permitir más. Revisamos todo una última vez, asegurándonos de que el baño portátil quedara bien sujeto en la camioneta, de que las cadenas estuvieran listas. Sentía la adrenalina empezar a fluir en mi interior, el corazón palpitando con fuerza. Esto era todo. Íbamos a enfrentarlo y a mostrarle las consecuencias de sus actos. No quedaba otra opción. Nos subimos a nuestros vehículos y partimos hacia los establos. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la carretera mientras salíamos de la ciudad. El ambiente era tenso, cada uno metido en sus pensamientos, concentrados en lo que estábamos a punto de hacer.
El plan era simple: sorprenderlos, confrontar al tatuador y asegurarnos de que entendiera que sus actos tenían un precio. El trayecto pareció más largo de lo que era, cada minuto alargándose a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Finalmente, llegamos a los establos. Era evidente que la fiesta estaba en pleno apogeo, se oían risas, música alta, copas que chocaban. Avanzamos con cuidado, procurando no hacernos notar hasta estar listos para actuar. El ambiente en el interior era caótico, y al entrar en la zona principal nos topamos con una escena repulsiva. Lo que estaba ocurriendo con los caballos era nauseabundo, algo que preferiría no haber visto nunca. Mis ojos recorrieron el lugar hasta que la encontré, mi esposa, justo en medio de todo, sin un ápice de vergüenza o discreción. Estaba con el tatuador, y estaban claramente involucrados delante de todos. Por si fuera poco, ella también tocaba a uno de los caballos de una forma demasiado íntima. Era una escena que me llenó de furia, un recuerdo que jamás podría borrar de mi cabeza. Todo lo que había imaginado se quedaba corto en comparación con la realidad. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y empecé a grabar. Quería pruebas, evidencias de lo que estaban haciendo, algo que demostrara la realidad de esa noche. Enfoqué la cámara hacia ellos, capturando cada detalle asqueroso de la traición que se desarrollaba ante mis ojos. Sentía el corazón martillándome en el pecho, y un frío intenso me recorría por dentro. Ya no era solo cuestión de enfrentarlos, sino de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de esta depravación, de que la verdad saliera a la luz. Cuando tuve suficiente material, hice una señal a los otros. Ya era hora. Nos movimos rápido entre la multitud, haciendo notar nuestra presencia. La música y las risas se detuvieron de golpe cuando la gente se dio cuenta de lo que pasaba. Avancé directo hacia el tatuador, con la mirada clavada en él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi puño impactara de lleno en su cara. Tropezó hacia atrás, completamente sorprendido, intentando recuperarse. Antes de que pudiera hacer algo, mis amigos lo sujetaron, arrastrándolo hacia el baño portátil que habíamos traído. Se resistía, pero eran más que él, y no tenía forma de escapar. Lo metieron a la fuerza, cerrando la puerta tras él. Uno de los chicos enrolló las cadenas alrededor del baño y aseguró el candado. El sonido del candado al cerrarse fue extrañamente gratificante, un acto final que garantizaba que no saldría de allí tan fácilmente. El baño ya estaba colocado sobre la camioneta y no hacía falta más. Me giré hacia mi esposa, que estaba allí, con la cara pálida y los ojos abiertos de par en par. Intentó articular algo, pero no quería escuchar nada. No había nada que pudiera decir para cambiar lo que había hecho, nada que pudiera deshacer esa traición que presencié. La miré, con voz fría y firme, y le dije que nuestro matrimonio se había terminado, que iniciaría los trámites de divorcio y que no había vuelta atrás. Ella no dijo nada, solo se quedó allí, con lágrimas formándose en sus ojos mientras me alejaba. No miré atrás. Ya no quedaba nada para mí en ese lugar, solo promesas rotas y confianza destruida. Salí, mis amigos detrás de mí. Nos subimos a la camioneta, con el baño portátil bien asegurado, y encendimos el motor. El ambiente era denso, una mezcla de furia, traición y una sensación de conclusión. Ya no había marcha atrás, no podíamos fingir más ni sostener mentiras. Lo que había pasado esa noche no se podía deshacer, y yo no pensaba tratar de remediarlo. Tras el caos en los establos, condujimos un buen rato, en silencio, con la tensión recorriendo el interior del vehículo. El baño portátil traqueteaba atrás, llevando dentro al hombre que había destrozado tantas vidas. Ya habíamos decidido dónde lo dejaríamos, un tramo de bosque no muy lejos de la ciudad, un sitio solitario pero lo bastante cercano para que pudiera encontrar el camino de vuelta una vez que termináramos. No se trataba de herirlo de forma permanente, sino de que entendiera las consecuencias de sus actos, de dejarle claro que esto no saldría gratis. Cuando llegamos al lugar, nos orillamos al costado del camino. Era de noche, y los faros del camión proyectaban sombras largas entre los árboles. Bajamos y abrimos la parte trasera. Se oían los gritos ahogados del tatuador dentro del baño y sus golpes contra las paredes.
Mis amigos y yo nos miramos, compartiendo un entendimiento silencioso. Esta era la última parte del plan y estábamos listos para concluirla. Volcamos el baño portátil, la puerta se abrió y el tatuador salió rodando al suelo. Estaba hecho un desastre, cubierto de suciedad y sin ropa, temblando de frío bajo la oscuridad de la noche. Nos miró con una mezcla de miedo y rabia, pero no dijo nada. Sabía que no había nada que pudiera explicar ni justificar sus actos. Nos quedamos unos segundos mirándolo mientras intentaba incorporarse, con la cara marcada por la sorpresa y la humillación. Este era el tipo que creyó que podía salirse con la suya. Ahora entendía que no. Nos dimos la vuelta y regresamos al camión sin pronunciar palabra. Arrancamos y nos alejamos, dejándolo atrás, cada vez más lejos, hasta que su figura desapareció en la oscuridad. Sentía una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Por un lado, sentía que habíamos hecho justicia al alzarnos contra él. Por otro, sabía que nada de lo que hiciéramos podría realmente reparar lo que se había roto. Las siguientes semanas procedí con el divorcio. Fue un proceso doloroso, lleno de discusiones y lágrimas, pero era necesario. No había regreso posible después de aquello. No se podía recuperar la confianza ni reparar ese daño. Me fui de la casa, dejando atrás la vida que habíamos construido, para empezar de cero. No fue fácil, pero sabía que era la decisión correcta. No podía mantener una relación manchada por semejante traición y engaño. Pero no había terminado todavía. El sentimiento de traición seguía encendido en mi interior y sabía que tenía que hacer algo más, no solo por mí, sino por todos los que habían sido víctimas de ese tatuador. Aún tenía los videos que había grabado esa noche en los establos, pruebas de lo que ocurrió, y decidí que era hora de utilizarlos. Los envié a quienes necesitaban verlos, los clientes del estudio de tatuajes, gente de nuestra comunidad, cualquiera que pudiera importarle saber qué clase de persona era realmente. Quería que la verdad saliera a la luz, que él hiciera frente a las consecuencias. Las repercusiones fueron inmediatas. El estudio de tatuajes cerró rápidamente, el escándalo fue demasiado para que se recuperara. Su reputación quedó destrozada, los clientes desaparecieron uno tras otro, hasta que no quedó nada. Observé todo desde la distancia, sintiendo una áspera satisfacción. Él nos había arrebatado tanto, y ahora lo estaba pagando. Mi esposa también enfrentó las consecuencias de sus actos. El escándalo se propagó rápido y no tardó en perder su trabajo. Los rumores, las miradas, los juicios de la gente, todo fue demasiado para ella. Había tomado sus decisiones y ahora estaba recogiendo lo que había sembrado. Era duro de ver, porque a pesar de todo, existió un tiempo en que la quise y teníamos buenos recuerdos juntos. Pero todo eso estaba manchado y no había forma de volver atrás. Al final, supe que no había otra manera de avanzar. La verdad había salido a la luz y quienes nos engañaron afrontaban las repercusiones de sus acciones. No era una solución perfecta, nada podía realmente compensar la traición ni el dolor causado. Pero era algo, una forma de encontrar cierre, de poner fin a un capítulo de mi vida plagado de sufrimiento. Y, mientras veía cómo todo caía por su propio peso, sentí cierta paz al saber que hice todo lo que estaba en mi mano para poner las cosas en su lugar.